Minutito, bienvenidos a todos mis estimados. Bueno, en la tarde del día de hoy, pues el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, pues les tiene nuevamente un webinar gratuito para conocimiento de todos ustedes. Pues y les voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy, la Magíster Dina Serrano Valencia. ¿Quién es Dina en este momento? A ver, vamos a presentarle, por favor. Ella es nacida en Galápagos, en la isla San Cristóbal. Su pasión es la educación, la lectura y la cultura. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene un masterado en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, España. De acuerdo con su especialización, se ha enfocado en la enseñanza andragógica y de adolescentes. Es docente e instructora de cursos y capacitación. También ejerce la orientación vocacional. Es escritora de novelas y cuentos. Actualmente también dirige un programa sociocultural en una radio española. Pues con esa pequeña descripción de nuestra querida Magister, le damos la cordial bienvenida y por parte del presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, pues el agradecimiento crucial por esta ponencia del día de hoy. Mi querida Dina, bienvenida a este evento. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Excelentemente bien, mi querida. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Muchísimas gracias por su tiempo, por querer justamente siempre estar en esto, ¿no? De la educación continua, de querer prepararse, de seguir captando conocimientos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Bueno, me pueden decir, Dina, durante el webinar, por alguna pregunta que tengan. Ya me presentó mi querido Raúl, muchísimas gracias. Y sí, en realidad mi pasión es la enseñanza y el ámbito social. Bueno, vamos a empezar con este webinar que a mí me ha parecido muy importante porque su propósito es exponer la importancia de nuestro lenguaje, lo importante de mantenerlo, de protegerlo, del constante bombardeo de los extranjerismos, de los modismos, de los neologismos que tenemos a diario, ¿no? Y bueno, o sea, y tanto de manera oral como escrita, porque siempre estamos escuchando nuevos términos, también los estamos escribiendo y recibiendo nosotros estos nuevos términos que a veces ni siquiera los comprendemos. Justamente la palabra webinar es un extranjerismo, ¿sí? Podemos decir es una reunión virtual. Sin embargo, como esto se ha familiarizado y estamos ya familiarizados con estos términos y además de eso ya están como muy extendidos, entonces los ocupamos también, ¿no? Además es parte de la adaptación que debemos tener nosotros de nuestro lenguaje, pero siempre hasta un cierto punto, ¿no? Porque como les dije, tenemos que proteger nuestro lenguaje. Es que es tan bonito. Pero bueno, antes de empezar con los puntos importantes de las recomendaciones y que justamente la parte técnica de lo que es el webinar, de la parte de la redacción, cómo se escribe y todo esto, no debemos olvidar que al momento de aprender a comunicarnos de la mejor manera con nuestros iguales. ¿Qué quiero decir? Que hay unos factores que son muy importantes. Ahora mismo les voy a compartir, por favor, la pantalla para comenzar. No sé si es que ya le están viendo, por favor. Ya le Muy voy bien, a mi querida, muy bien. agrandar. Ya, ya le voy a agrandar. Ya, perfecto. ¿Perdón? Alguien dijo algo por ahí, pero bueno. Ya. Este, mm, Justamente este webinar trata sobre las buenas prácticas de redacción comercial y empresarial. Escribir bien para comunicar mejor. La clave para el éxito en los negocios. Por supuesto, si escribimos bien, si nos expresamos bien, tendremos éxito en los negocios y también entenderemos bien los mensajes que estamos recibiendo de parte de otras personas, de proveedores, de clientes, etcétera, ¿no? Herramientas y técnicas de redacción. Son muy importantes aplicarlas. Como les había dicho, antes de comenzar con la parte técnica, quería indicarle que hay unos factores que definen a un profesional, pero no solamente lo definen en la parte profesional, sino también en la parte personal, ¿sí? Eso es lo que no debemos nunca olvidar, jamás, porque son los valores, es la educación, es lo que compartimos día a día con las personas, ¿no?
En la parte personal, nosotros debemos siempre fijarnos en la parte, perdón, en lo que es la educación y la cordialidad. Nunca olvidarnos esto, que es tan importante, que es la base, ¿no? De toda relación interpersonal. El respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Si no nos respetamos hacia nosotros mismos, no podemos respetar a los demás. Si nosotros no nos amamos, no podemos amar a nada más que lo que nos rodea, ¿no? La de tener siempre una actitud positiva a medida de lo posible, porque el positivismo dentro de los negocios y dentro de la parte interpersonal es muy importante. Ser honestos y leales también es una parte muy importante de nuestra vida y no debemos olvidarla. Y la solidaridad, ¿sí? La empatía, la solidaridad, la ayuda, la compasión hacia los demás. Y bueno, la parte personal y técnica, perdón, la profesional y técnica que es muy importante y que es la que nos ocupa en este webinar. ¿De qué se trata esto? Primero, mantener una buena imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es nuestra carta de presentación, es cómo nosotros nos presentamos ante los demás. Por supuesto, de manera física y también de manera intelectual. Cuando hablamos de la parte física, es que siempre debemos mantener nuestra imagen pulcra, ¿no? Siempre tenemos que estar bien presentados porque eso dice mucho de nosotros. Siempre tenemos que estar de una manera, o sea, estar bien vestidos, estar siempre limpios, porque ese es justamente es la imagen que vamos a dar, la primera impresión a las personas. Sobre todo si queremos ganar un negocio. Siempre tenemos que estar, pero como decimos, papelito. La formación técnica específica es muy importante también. Es justamente lo que nosotros hacemos, o sea, lo que llevamos a cabo de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, la formación técnica es lo que, en lo que nosotros nos hemos especializado. La deontología profesional, ¿qué es la deontología? Es la ética que debemos mantener dentro de lo que es una institución, es decir, la ética que debemos mantener con nuestros superiores, con nuestros compañeros y con las personas que comparten nuestro ámbito laboral, ¿no? La visión global es justamente la visión es que tenemos que tener la mente abierta para poder nosotros entender nuestro entorno o nuestro clima laboral. Afinidad con la tecnología, por supuesto, tenemos que saber lo mínimo del manejo tecnológico, aunque esta parte es bastante complicada porque ustedes saben que al día a día, o sea, ahora yo conozco un programa, yo sé cómo manejarlo y al siguiente día o la siguiente semana ya viene algo nuevo. Entonces es bastante complicado estar así como a la par, pero en lo posible siempre estar preparándonos y estar bajo los conocimientos tecnológicos, ¿no? La información que debemos siempre estar informados, siempre debemos estar con los conocimientos, o sea, siempre al día, ¿sí? Y esto nos da la lectura, ¿sí? Debemos aprender a leer mucho. Debemos ser unos buenos lectores para poder conocer más. La educación continua, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Están educándose de una manera continua. No es que ya estudiamos la universidad, el posgrado y todo, bueno, está bien, ¿no es cierto? Pero tenemos que mantenernos en un continuo aprendizaje, porque eso es lo que nos va a dar siempre esta defensión, digamos, de los conocimientos, de saber, de conocer siempre, estar al día, de estar a la vanguardia de todos los conocimientos que nos llega y que no nos coja de nuevo, ¿no? Y el lenguaje y la escritura adecuados, ¿qué es lo que nos ocupa en realidad en este webinar? Bien, perdón. La redacción y la comunicación verbal. Empezamos ya propiamente con la redacción, que es la redacción comercial y la redacción empresarial. Tenemos una oferta o un servicio, un producto que nosotros queremos venderlo o queremos ofrecerlo, ¿no? Sea un producto o sea un servicio. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Dirigirnos al cliente o al proveedor o a la persona que nos interesa que nos compre el servicio o el producto de una manera educada, de una manera cordial para poder llegar. Como dije yo, es nuestra imagen, primero antes de nada, ¿no? El conocimiento, tenemos que conocer lo que estamos ofreciendo, lo que estamos vendiendo, ¿sí? Entonces, el conocimiento de todo lo que, por ejemplo, de un producto, de una máquina, una maquinaria que queremos vender. Tenemos que saber cómo funciona,
cuál es la conexión que necesita, en qué lugares debe estar, debemos saber los precios, debemos saber todo acerca de o sea, la garantía y todo, ¿no? Todo acerca de ese producto. La persuasión, es importante saber persuadir, es importante tener capacidad de convencer al cliente. A veces se nos hace un poquito difícil lo que son las ventas, pero podemos practicar esto, ¿no? Porque si es que no tenemos ese poder, esa capacidad de persuasión, muy difícil vamos a poder vender un producto o vender un servicio. Entonces, esto es importante también. Y una redacción adecuada. La redacción adecuada justamente es lo que nos hace quedar bien a nosotros y hace quedar bien a la empresa a la que nosotros representemos, o si somos dueños de la empresa, pues con mayor razón. Entonces, siempre tenemos que redactar de una manera adecuada, de una manera convincente, de una manera coherente, para que nuestro mensaje llegue a la persona, al receptor, de una manera adecuada igual, ¿no? Y lo pueda comprender, para que no hayan malos entendidos y sea clara, sea específica, y la persona que recibe el mensaje no tenga que llamarnos a decir, bueno, no le entendí esta parte en su carta, en su correo, por favor, ¿me puede explicar? No podemos hacer eso. La carta tiene que ser bien redactada para que sea bien comprendida, ¿sí? Así como nosotros también quisiéramos que cuando una carta, un correo, algo nos llegue a nosotros, lo podamos comprender bien y no tener que preguntar qué es lo que quiso decir, ¿sí? No tiene que ser ambigua, ¿bien? Entonces, todos estos puntos nos dan como resultado una venta exitosa para un producto o servicio, ¿no? Que estemos ofreciendo. Tenemos uso correcto de las reglas ortográficas según la RAE. Esto es muy importante. Las reglas ortográficas según la RAE, ¿cuáles son? Los parámetros más importantes es el uso correcto de la tilde, el uso correcto de las mayúsculas y las minúsculas y el uso correcto de abreviaturas y siglas. Esto ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero estos son los parámetros que son los más importantes que debemos siempre considerar dentro de una redacción adecuada. Perdón. Vamos a empezar primero con la tilde. Este signo tan chiquitito que a veces nos saca nos hace parar los pelos, porque en realidad que es a veces un poco complicado saber cuándo se tilda, cuándo no se tilda, porque recuerden que nosotros, todo esto, lo que es la tilde, el diptongo, el hiato, las mayúsculas, minúsculas, las siglas, eso ya nos enseñan en la escuela, pero lamentablemente en los colegios no se da un refrescamiento, o sea, no se vuelve a repetir estas clases que son tan importantes realmente y son tan básicas. Yo sí digo, esto de la ortografía es como los cimientos de una casa, ¿no? Desde a partir de ahí empieza a edificarse una estructura. Si no hay esas bases es muy complicado. Igual es en la redacción, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos aquí la palabra ánimo. La palabra ánimo se puede escribir de las tres maneras. Y claro, significan lo mismo, pero tiene varias interpretaciones, porque, por ejemplo, si es que lleva la tilde en la A, decimos ánimo, ustedes pueden. Entonces le estamos dando ánimo a esa persona. Entonces la tilde va aquí, ¿no? En la A. Cuando digo animo, yo animo a mis estudiantes a redactar mejor. Animó, en tiempo pasado, el jefe animó a sus empleados a terminar el proyecto, ¿sí? Ahora miren, es importante que ustedes sepan dónde tildar, ¿de acuerdo? O sea, dónde poner la tilde, dónde poner el acento, y depende de también cómo quieren ustedes, o sea, cuál es la interpretación que le están dando a la palabra y a la escritura, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren decir ustedes? Entonces, nosotros podemos escribir la tilde, pero debemos saber cuál es la intención, ¿sí? Entonces, aquí hay unos 3 ejemplos que les puede servir. Claro, por supuesto, la computadora tiene el autocorrector, el Word, ¿no es cierto? Pero no siempre tenemos que nosotros fiarnos de la computadora. Claro, por supuesto, las 3 palabras nos va a aceptar y las 3 palabras están bien escritas, pero solo nosotros sabemos cuál es la intención del mensaje que estamos dando,
¿sí? Entonces, no podemos nosotros simplemente decir, bueno, yo escribo y solita la máquina me autocorrige y listo. Porque como les digo, las tres palabras están correctas, pero en cambio la persona que recibe nuestro mensaje no va a saber qué queremos decir si es que la tilde no está bien puesta, ¿ya? Acá también tenemos otro ejemplo, la palabra aún, que significa todavía y es tildada, y la palabra aún, que no es tildada y se escribe exactamente igual, pero que significa incluso. Cuando decimos aún todavía, con tilde, el camión de entregas aún no ha llegado. Es decir, que todavía no ha llegado. Y acá, aún cuando decimos que significa incluso, salió de la oficina aun cuando le negaron el permiso. No lleva tilde, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos saber cuándo tildar y no confiarnos en el autocorrector del Word, ¿sí? Vamos a las mayúsculas y minúsculas. Tenemos aquí un ejemplo y con un pequeño gráfico ahí que alguien le está gritando. Necesito que vengas mañana a primera hora a mi oficina. De acuerdo, mañana iré, pero no me grites. Si no sé si es que han escuchado ustedes cuando alguien o han visto que alguien escribe todo en mayúsculas, o sea, es algo desagradable, ¿no? Es falta de educación de acuerdo a la RAE. ¿Sí? Y además visualmente es incómodo, porque en realidad parecería que una persona está gritándole. Cuando usted quiere decir algo, dar un mensaje y está en todo en mayúsculas, es como que usted estuviese enojada. ¿Sí? Es como para resaltar eso, y eso de ninguna manera. Simplemente hay solamente partes o frases que se hacen necesarias ponerlas en mayúscula, pero no todo el texto. Eso sí, no todo el texto, eso no está bien, porque sí es una falta de educación y una falta de consideración hacia el receptor del mensaje, ¿sí? Bueno, yo les pongo un ejemplo. Una vez mi hermana me dijo, yo te escribo. Le dije, no me escribas todo en mayúscula. Le digo, parece que estás enojado o me estás gritando. Me dice, no lo tomes así. Me dice, lo que pasa es que yo ya no veo bien. Estoy sin los lentes y tengo que ponerte todo en mayúscula para que tú puedas leerlo y yo pueda escribirlo. Le digo, pero o sea, solamente agranda la letra y listo, o sea, nada más, ¿no? Pero eso me acuerdo que me mandó un correo. Le digo, solamente hazle más grande a la letra y listo, le digo, pero no me escribas todo en mayúsculas. Que yo soy como temática, ¿no? En lo que es la ortografía y la gramática. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Edgar Allan Poe, Boston, Estados Unidos, y está la fecha de nacimiento y el lugar. Entonces, sabemos que los nombres propios se escriben con mayúscula, por supuesto, todos son nombres propios, ¿no? El lugar y también aquí el lugar. Los nombres de cargos, aquí, ojo, ¿no? Aquí también para comenzar un renglón o una línea, también escribimos con mayúscula, ¿no? La letra L. Los nombres de cargos, títulos y dignidades se escriben con minúscula. Ejemplo, presidente, doctor o papa. Como dicen, así sea el papa, así sea el rey de Inglaterra, así sea el rey de España, tienen que ir con minúscula. Sí, son dignidades. Sí, no importa si es que es el papa Francisco, tiene que ir con minúscula, porque es una dignidad, a no ser que comience el renglón con esta palabra, ¿ya? Entonces ahí sí iría con mayúscula. Pero las dignidades, los cargos y los títulos se escriben con minúscula. Vamos a las abreviaturas y siglas. No sé si es que alguien me quiera decir del público, a ver, aquí presente, para yo no hablar tanto, porque ya se me está secando la boca, y peor en este verano que es tan seco. ¿Qué es una abreviatura y qué es una sigla? Si es que de pronto podría abrir alguien su micrófono y indicarme, por favor. Por favor, alguien del chat que desee participar con toda confianza, no todos a la vez. O sea, las abreviaturas cuando se disminuyen las palabras y las siglas cuando se disminuyen, no sé, nombres de empresas o así. ¿Ya? Bueno, la segunda caliente, caliente. La primera sí, dio en el centro. Sí, justamente las abreviaturas acortan la expresión, ¿no? Por ejemplo, tenemos ustedes, UDS punto, ¿sí? Y cuando va, aquí tiene que ir con mayúscula siempre, ¿sí? En cambio, cuando escribimos ustedes, puede ir con minúscula. Va con minúscula. Pero en este caso, porque comienza el renglón, entonces va con mayúscula, ¿sí?
Listo. Y las siglas, está caliente, caliente. Ya ven que si hay un poquito de confusión. En cambio, las siglas es la ocupación de cada primera palabra, la primera letra de cada palabra, ¿sí? Por ejemplo, organización no gubernamental es la ONG, ¿sí? ONG, ¿ya? Es justamente también, es una manera de acortar la palabra, ¿ya? Para contener toda la frase, le contenemos en una sola sigla, ¿ya? Bien, vamos a los signos de puntuación. Miren, los signos de puntuación son importantísimos, pero sí importantísimos. La gente piensa que puede poner la coma donde quiera para decir, verán, estoy ocupando signos de puntuación, ¿no? Pero no es así. Los signos de puntuación tenemos que saber en dónde los ocupamos. ¿Ah? Tenemos que saber en dónde, no donde quiera. Los signos de puntuación son como los semáforos en una ciudad. Si es que no existen semáforos en una ciudad, imagínense en el caos que se puede armar. Choques, atropellamientos, caos, o sea, es terrible pensar en eso, ¿no es cierto? Es lo mismo, si no ocupamos signos, los signos ortográficos, los signos de puntuación dentro de un texto, ese texto es un caos, porque puede haber muchas ambigüedades, muchas malas interpretaciones o partes que no vamos a entenderlas. O sea, si leemos un texto así seguido y sin signos de puntuación, seguramente sí lo vamos a entender, ¿sí? De alguna manera lo vamos a entender, pero sí habrán partes en las que nos podemos confundir. Sí, definitivamente nos podemos confundir. Y les voy a dar un ejemplo ahora mismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es los parámetros que definen los signos de puntuación? La importancia, ¿no? Determinan la estructura y el sentido del texto, justamente lo que les dije. Indican pausas y el modo de entonación. Comprender de forma coherente y sin ambigüedades, es decir, sin malas interpretaciones ni dobles sentidos, ¿no? Estructuran textos, ordenan y jerarquizan ideas principales y secundarias. Mejor interpretación, análisis y comprensión. Definitivamente un texto bien escrito es un texto con bien colocados los signos de puntuación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Signos de puntuación como ejemplo, la coma. Verán, aquí se van a reír un poquito, pero es la verdad. Ya tenemos una pequeña frase de Julio Cortázar, que era un escritor muy famoso, ¿no? Y que a mí me encanta. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Le ponemos a la coma después de mujer, ¿y cuál es la interpretación? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Alguien quería participar aparte, creo que de Luisa? Estuvo queriendo participar. A ver, sin miedo al éxito, como está la frase de moda ahora. A ver, ¿quién quiere participar aquí? O sea, al momento de colocar la coma es como que se le da mucho realce a la parte principal y ya la parte secundaria es como que fuera un complemento, pero la fuerza principal está en la parte inicial. Ya, mija, perfecto. Usted es Gaby, ¿no es cierto? A ver, dígame. No, no le cierra el micrófono. A ver, dígame. ¿Cuál es la interpretación de esta frase para usted? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en cuatro patas en su búsqueda. O ¿Qué le sea, entiende usted a esta oración? que si el hombre supiera el valor que tiene esa persona, pues estaría siempre atrás de esa persona, no perdería Ajá, el tiempo. exacto. Le apreciaría y le valoraría más, ¿no es cierto? Así Ya, es. ya. Y en este caso, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Miren que la oración exactamente es la misma, exactamente. Lo único que hemos cambiado es el lugar de la coma. Y la coma está después de la palabra tiene. Ahora léale, por favor, mija, y dígame cuál es la interpretación. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Ya? O sea, Entonces, significaría lo mismo, solo que diversos actores. exactamente, porque la oración es la misma, pero si le cambiamos al sitio de la coma,
Estamos aquí a favor de la mujer primero y acá abajo, en cambio, el valor del hombre que tiene, ¿no es cierto?, hacia la mujer. Entonces, si ven como una simple coma puede cambiar el sentido de una oración. Por eso es la importancia de los signos de puntuación, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo. Prohibido fumar gas inflamable. Entonces, ¿qué estamos aquí? Pensando que es prohibido que nos fumemos un poquito de gas inflamable, ¿no es cierto? Pero aquí es lo que está haciendo falta es una coma. Prohibido fumar, coma, gas inflamable. Aquí sí vale la pena poner todo en mayúsculas porque es un rótulo, ¿no? Es un aviso. Pero la coma, en cambio, es importante, ¿sí? Prohibido fumar, ¿sí? Coma, gas inflamable. Entonces, ahí sí nos está dando más coherencia en esta oración. Estamos entendiéndolo mejor. La mala redacción y ortografía perjudican tu imagen. Definitivamente es así. Si han visto ahora, tenemos un bombardeo terrible de memes, y son buenísimos los memes, ¿no es cierto? Los memes del TikTok, los memes del Facebook, son buenísimos. Inclusive yo mismo les copio y les pego en mi muro a veces, o yo les ocupo. Pero a veces me da como tanto recelo ocupar un meme que está mal escrito, que digo que está tan bueno el meme, pero está mal escrito. Y digo, no, mejor no, porque ahí me da vergüenza. Entonces, es bueno hacer estos memes que son, bueno, pueden hacer memes o pueden ser frases bonitas y todo, pero siempre sin faltas de ortografía, ¿sí? Y con una buena redacción, por supuesto. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Mario, el documento ha sido imprimido tal como lo solicitaste. Roberto, imprimido. Es impreso, Mario. ¿Qué ortografía la tuya? Mario, según las nuevas reglas ortográficas, ahora podemos escribir de las dos maneras, impreso o imprimido. Claro, por ejemplo, dice, ya se han imprimido los documentos, pásamelos por favor, o ya se han impreso. Claro, la palabra imprimido como que nos suena medio chocante, ¿no es cierto? Pero solamente es por la falta de costumbre. Pero según la RAE, de las dos maneras ya se pueden escribir estas palabras, ¿ya? Lo que trato de decirles con esto es que nosotros, si es que escuchamos alguna palabra que está rara, primero no lo digamos, o sea, o a veces se escribe, ¿no? Se manda un mensaje y dice, no, así no es, estás quedando mal, y realmente quienes quedamos mal somos nosotros, por la falta de conocimiento. Lo que podemos hacer es enseguida consultar, ¿sí? A ver si es que está bien escrito, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que podemos escribir de las dos maneras. Simplemente, bueno, puede sonar un poquito, como les digo, raro, pero es por la falta de costumbre nada más. Ahora, es unas maneras tampoco que no podemos escribir así. Indíquenme, ¿y han escuchado también, se han escuchado ustedes? Llévenme a mí también, llévenme a mí también, no es llévenme. Indíquenme los resultados mañana a primera hora. No, mientras no lo pidas de manera adecuada. Indíquenme los resultados mañana a primera hora, por favor. Miren, aquí estamos ocupando el verbo, ¿no? Indiquen. Y luego el pronombre, me. Indíquenme, no indíquenme. Muchas personas escriben de esta manera, aunque no lo crean, se nos va, o a veces también en la parte verbal se nos van estos errores, ¿sí? Entonces, recuerden que como hablamos, escribimos. Y si es que hablamos bien, vamos a escribir bien. Si hablamos mal, vamos a escribir mal. No hay coherencia, o sea, tiene que ser una dualidad que tenga sentido. O sea, los dos, tanto lo hablado como lo escrito, tienen que tener, o sea, complementarse, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el texto. Bueno, si es que tienen alguna pregunta de pronto por ahí, podemos hacerla después. Pueden irse anotando y ahí preguntar cualquier novedad que tengan, ¿sí? Vamos a continuar entonces con el texto. El texto tiene algunas partes, digamos, que son muy importantes y que no las podemos pasar por alto. Y siempre debemos considerarlas dentro de nuestros escritos. Es la coherencia, la cohesión, la adecuación y la entonación. ¿Qué es la coherencia? Que nosotros debemos escribir siempre dándole un sentido
que se entienda. O sea, tiene que ser escrito de una manera inteligible, ¿sí? O sea, que se entienda, que nuestro receptor entienda el mensaje, ¿sí? Porque si no, va a ser ambiguo, va a ser confuso y no va a entender nada y va a decir, no, o sea, esa oferta que me acaba de pasar este señor, yo no le entiendo ni los pies ni la cabeza, prefiero mejor pedir otra opinión y podemos perder un buen negocio, ¿sí? Igual, hacia una carta de un padre de familia. Somos padres de familia, podemos escribir al colegio, podemos escribir un correo chiquito dentro del WhatsApp, lo que sea. Pero siempre, siempre tiene que ser coherente, es decir, que tenga sentido, ¿sí? Y que cubra, o sea, el contenido cubra con la expectativa, o sea, con el mensaje que se quiere hacer llegar. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Eh, buenas tardes, buenas tardes. Resulta Ay, que buenas tardes. me dieron el link en este rato y entonces quiero disculparme de no haber estado al inicio. Espero que estén disfrutando de esta belleza de lo que es el idioma castellano, pero les invitamos a que asistan al curso, el curso de redacción eh, que les permitirá en la parte Hola. ¿Sí me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, mi estimada Dina, continuemos, por favor, ¿ya? Ya. Bueno, vamos ahora a lo que es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la relación, ¿sí? O la unión. Hablamos de unión de palabras, hablamos de unión de líneas, hablamos de unión de párrafos. El asunto es que tiene que haber coherencia y también tiene que haber cohesión, es decir, tiene que relacionarse todas las palabras y todas las líneas y todos los párrafos, ¿sí? Para que le dé sentido al texto, ¿sí? Entonces tiene que haber una relación concordante. La adecuación significa que el tema que estamos tratando tiene que adaptarse al contenido. Es decir, que si yo empiezo a hablar, por ejemplo, del suministro de algunas, a ver, ¿cómo puedo decirle? Bueno, suministro de algunos útiles escolares, ya que necesito una empresa. ¿Sí? Entonces, tengo que hablar sobre justamente eso. No puedo cambiar el tema, no puedo empezar a hablar, en cambio, del alto costo de la vida dentro de esa proforma o algo, ¿cierto? Sino que tengo que basarme justamente en lo que estoy hablando, en el contenido. No tengo que desviarme del tema, tengo que ser específico. Y cuando hablamos de la entonación, hablamos también justamente de los signos de puntuación. Sobre todo cuando hablamos de entonación, hablamos de los signos de interjección, que son los signos de exclamación y los signos de pregunta, ¿sí? Que son los interrogativos. Estos se llaman signos de interjección. Entonces, estos también son importantes para darle entonación a nuestro texto. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta, tengo que ocupar los signos de pregunta, ¿no es cierto? Los signos de interrogación. Si quiero yo hacer una exclamación, si quiero yo decir algo que me molesta o quiero hacer énfasis en algo, tengo que poner entre signos de exclamación. ¿Sí? Igual, los signos de puntuación también le dan la entonación. La entonación también, los signos de puntuación, por ejemplo, los paréntesis, las comillas. Entonces, todos estos signos de puntuación forman parte de la entonación dentro de un texto. Entonces, la coherencia, la cohesión, la adecuación y la entonación estos parámetros son importantísimos para darle el sentido que necesita nuestro texto, ¿no? Construcción de párrafos. Perdón, ¿alguien dijo algo? Ya. Bueno, dentro de lo que es la construcción de párrafos, tenemos las ideas principales y ideas secundarias. Pero claro, aquí tenemos un gráfico que muestra que debemos
cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Si es que queremos, porque esto no es obligatorio dentro de lo que es la redacción comercial o la redacción empresarial, ¿no? La sangría, por ejemplo, pero eso sí, los espacios son importantes dentro de lo que son los párrafos para no hacer un texto completamente monótono. Tenemos que dividirlo en párrafos, ¿sí? Y tenemos que saber el interlineado, dividirlo en párrafos. Si es que queremos las sangrías, también lo que necesitamos es la justificación de los márgenes, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de ideas principales y ideas secundarias, esto es importante porque la idea principal es sí, casi como el título de un escrito, o sea, el título, ¿sí? O sea, la idea principal de lo que vamos a hablar. Y a partir de la idea principal empiezan a derivarse las ideas secundarias, que son las que complementan esa idea, ¿sí? Esa idea la complementa porque tiene que reforzarse. O sea, una idea principal simplemente es una frase chiquita que nos dice mucho y no nos dice nada, si no tiene ideas secundarias. En cambio, las ideas secundarias van a ser ideas sueltas si no tenemos una idea principal. Entonces, la relación entre las dos es importantísima, ¿no? La idea principal es porque nos da la pauta, nos da específicamente de lo que vamos a hablar, y las ideas secundarias son las que le justifican o las que le sustentan, digamos, ¿no? A la idea principal. Sí que pueden ser enumeraciones, descripciones, anexos, nuevas descripciones, ¿no? Y complementos a la idea principal. Entonces, aquí es importante siempre, cuando comenzamos en un escrito, comenzar con una idea principal y luego continuar con las ideas secundarias que complementan esa idea principal, ¿sí? Vamos a las normas básicas APA. ¿Qué son las normas básicas APA? ¿Quién me dice qué significan las normas básicas APA? Siempre escuchamos, ¿no? En los trabajos en el colegio, en la universidad nos dicen, bueno, usted tiene que hacer este trabajo, esta monografía, este ensayo, lo que sea, pero tiene obligatoriamente que ocupar las normas APA. Y el mismo docente le dice, bueno, tiene que seguir estas normas, ¿no? Entonces, ¿quién me dice, por favor, a qué se refieren las normas APA y qué es lo que significan las normas APA? Porque siempre escuchamos, pero no sabemos lo que significa las siglas APA también, ¿no? A ver, algún caballero, por favor. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no importa. Ya, las normas APA, ¿para qué nos sirven? Es para dar formato a la presentación de los trabajos, como les dije, ¿no? Pero eso es importante, no necesariamente lo vamos a ocupar en la parte de la redacción, pero esto se da en la parte académica. Es el conjunto de reglas y pautas para estandarizar la escritura. Son netamente técnicas y ayudan a organizar y estructurar la escritura académica y científica. Las normas APA, ¿qué significa APA? Significa Asociación Americana de Psicología. Esto fue creado en 1900, estas fueron creadas en 1952. Bueno, vamos a continuar con sinónimos y los antónimos. Los sinónimos y antónimos nos dieron en el colegio, en la escuela, pero a veces nos olvidamos. Bueno, ahorita que no nos sirve, no sé qué es un sinónimo, qué es un antónimo, no necesito saber específicamente, pero sí necesito saber que una palabra puede tener el mismo significado que otra, ¿sí? Para poderla reemplazar. Por ejemplo, de hablar, podemos reemplazarla por conversar, charlar, dialogar o comentar, que significan exactamente lo mismo. Es decir, que los sinónimos son palabras que significan exactamente lo mismo que las otras, tienen el mismo significado, pero se escriben distinto. Mucho, abundante, inmenso, copioso, excesivo, demasiado. Cosa, elemento, objeto, cuerpo, cacharro, pieza. Y tenemos en cambio los antónimos, que es lo contrario. Lo contrario, entonces, significa que son palabras justamente que significan lo contrario de las otras, ¿no? Por ejemplo, blanco-negro, día-noche, abierto-cerrado, frío-caliente, verdad-mentira, comprar-vender, ¿sí? Esto es facilito, es facilito. Lo difícil es conocer las palabras, ¿sí? Y eso nos da la lectura.
la lectura. Entonces, mientras más conozcamos, más vocabulario sepamos, más fácil se nos va a hacer leer, más fácil se nos va a hacer aprender y más fácil se nos va a hacer redactar. Tenemos vocabulario y vocabulario contextual. El vocabulario, ¿qué es el vocabulario? El vocabulario es simplemente el bagaje, digamos, ¿no? O el cargamento la mochilita de palabras que nosotros tenemos interiorizadas en nosotros y las que nosotros ocupamos a diario siempre, o para escribir o para hablar, ¿sí? Es esa, el bagaje, ¿sí? De palabras que tenemos para ocuparlas en nuestro día a día. Las únicas palabras que vendrán naturalmente a nuestra mente cuando hablemos o escribamos serán aquellas que tengamos más interiorizadas. Entonces, si usted, por ejemplo, está leyendo algo y encuentra la palabra paria, por ejemplo, ¿ya? Dice, ¿y esta palabra qué significará? Algo ha de saber, algo ha de ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sigue de largo, no, no y no. Cuando usted encuentre una palabrita que no conoce, ¿sí? Anótela y vea qué significa. Y luego empiece a ocuparla. Empiece a ocuparla en sus redacciones, en su vocabulario, y así se va interiorizando, y así se va familiarizando con esa palabra. Y así va aumentando su vocabulario, que eso es súper bueno, ¿sí? Y por cierto, la palabra paria significa una persona excluida de la sociedad, una persona que está, una persona que es considerada, que no tiene mucho valor, ¿sí? Esa es una persona paria, una persona excluida y que ese es el significado que tiene, ¿no? Bueno, vamos a la parte de vocabulario. Como les dije, es simplemente la parte el conocimiento de las palabras. Casi como los sinónimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vocabulario, tenemos la palabra sucinto. Sucinto es que está expresado de manera breve, concisa y precisa. Le dicen, por favor, necesito que me realices un escrito sucinto. ¿Qué significa? Un resumen, ¿sí? Algo sucinto, algo corto, algo breve. Miren, aquí tenemos informe. Informe 1, informe 2, tiene dos significados. El informe dice conjunto de datos o instrucciones sobre algo o alguien. Informe 2, que no tiene una forma determinada o que es deforme. Entonces, la palabra informe no solamente es el escrito en el que se detallan ciertas cosas, sino que también es algo que es deforme, que no tiene forma, ¿ya? Tal vez ahorita acaban de aprender eso, o si es que ya lo sabían, pero bueno, ¿ya? Tenemos el vocabulario contextual. ¿Qué es el vocabulario contextual? El vocabulario contextual, como su nombre lo indica, es un acto de comunicación lingüística que está determinado por el contexto y la situación. Es decir, para que ustedes puedan entenderlo mejor, que es una palabra que está insertada dentro de un texto, ¿sí? Pero no la reemplazo directamente con otra que sea un sinónimo, sino que puede ser reemplazada con otra que no cambie el sentido del texto o el entorno de palabras que la rodean, ¿sí? Todo dependerá de la intención o el sentido que tenga el texto, ¿sí? El asunto es que no puede cambiar el sentido de lo que está escrito con la palabra nueva que acabamos de cambiar, pero que se mantenga ese contenido. Les voy a dar un ejemplo para que lo comprendan mejor, ¿no? A ver, no sé si es que alguien ahora sí se anima a hacer este ejercicio conmigo, por favor. Gaby, tal vez, o a ver, tenemos Diana, tenemos Daisy, hay Julio, José Alberto, Marco Vinicio, Yulisa, Edgar, están bastantes personas. A ver, ¿por qué no participamos? A ver, vamos. ¿Quién quiere participar? Vocabulario contextual. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe, mija. Luisa. Hola, Luisa. A ver, mija. Mira, en este texto hay unas palabras que están en negrita. Esas palabras tenemos que nosotros reemplazarlas por las que van a continuación. Pero primero quiero que le lea esta frase y que la entienda bien, ¿sí? ¿Puede leerla en voz alta, por favor?
Vocabulario contextual. Son muchos los grupos de fármacos que hoy en día se emplean para combatir el dolor. Aquí solo haremos referencia a los anestésicos, perdón, sin desconocer la enorme importancia de los analgésicos sedantes, del tipo de la morfina y sus derivados, de los analgésicos antiinflamatorios o de otros procedimientos para combatir el dolor, como la compresión nerviosa, la aplicación de hielo o de nieve, la acupuntura, etc. Perfecto. Ahora tenemos nosotros un grupo de palabras. Por ejemplo, combatir es combatir la que está aquí en negrita, ¿no? Entonces, ¿por cuál le podemos, cree usted, cuál le podemos cambiar para que no cambie el sentido, o sea, reemplazar para que no cambie el sentido de nuestro texto? Por combatir, ¿cuál le podríamos cambiar? Puede ser enfrentar o disminuir. Disminuir es perfecto. Entonces decimos, se emplean no para combatir el dolor y para disminuir el dolor. Y si se da cuenta que combatir no es el sinónimo de disminuir, pero tranquilamente lo podemos cambiar sin que cambie el sentido, o sea, reemplazar sin que cambie el sentido de nuestro texto. ¿Sí? ¿Sí comprenden? Vamos a ver entonces, acá tenemos, sin desconocer la enorme importancia. ¿Por cuál le podemos cambiar? Puede ser desatender o excluir. Exactamente. Sin excluir la enorme importancia. Entonces, sí le podemos cambiar tranquilamente y no cambia el sentido de nuestro texto. Y por último, procedimientos. ¿Por cuál le podríamos cambiar? Por procesos. Sí, procesos. Antiinflamatorio o de otros procesos para combatir el dolor. Puede ser procesos o puede ser otro que se parezca un poquito más. ¿Podría ser cuál? Rito. Un No. modo. Modos, exacto. Entonces decimos, o de modos para combatir el dolor. ¿Sí? Entonces, si ven que no necesariamente son sinónimos, pero son palabras que se las puede reemplazar sin que cambie el sentido de nuestro texto, ¿sí? Si no conocemos otras opciones, consultemos. Perdimos la licitación debido a su pésima redacción. Repitió 5 veces la palabra proceso en una sola hoja. Pudo haberla reemplazado por procedimiento, técnica, tratamiento o medio. Recuerden siempre que tenemos muchas opciones, nuestro vocabulario es riquísimo, nuestro vocabulario es lleno de palabras y que se las puede reemplazar tranquilamente dentro de nuestros textos para no hacerlos monótonos, ¿sí? Lenguaje y comunicación positiva. El lenguaje ciudadano se caracteriza por uso de expresiones concisas y claras, tener estructura lingüística efectiva y poseer un buen diseño del documento. Esas son las premisas que debemos siempre tomar en cuenta para podernos comunicar de una manera adecuada. Precisión en el empleo del lenguaje. Tenemos algunas partes que debemos evitar y debemos conocer. Por ejemplo, los vicios del lenguaje. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Como todos los vicios, no son las repeticiones, es en lo que nos enfrascamos y es en lo que no nos permite seguir adelante dentro de lo que es un texto. Por ejemplo, decimos, vuelva usted a empezar de nuevo. Empiece nuevamente. Miren, aquí inclusive hasta ahorramos palabras y somos más concisos, más precisos, ¿no? En uso de cosismos. ¿Qué es un cosismo? Es el uso repetido de la palabra cosa, ¿sí? La empatía es una cosa rara. No, la empatía es una virtud rara. O sea, darles a cada palabra su nombre. Uso de alguismos es justamente el uso demasiado frecuente de la palabra algo. Este libro es algo estupendo. Este libro es una obra estupenda. Entonces, a llamarlo por su nombre. Uso de tecnicismos, por ejemplo, nicho de mercado, ¿no? Es una parte muy específica de un grupo de consumidores. Los tecnicismos son importantes ocuparlos siempre y cuando sea adecuado nuestro escrito, nuestra redacción o el mensaje que queremos dar, ¿sí? Redacción de documentos formales e informales. Esto es muy importante también saber. Los textos formales tienen algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el fondo y la forma. Tenemos una estructura dentro de lo que son los textos, la introducción, el desarrollo, eh, las recomendaciones o el cierre. Y tenemos también características, ¿no?
la manera en que presentamos los documentos, la organización del mismo, la coherencia, lo que habíamos hablado antes, el vocabulario adecuado, etcétera. Entonces, esto es importante verlo paso por paso para hacer una redacción adecuada. Tenemos la clasificación del texto formal. ¿Cuáles son? Las que son conocidas, ¿no? Es la carta o oficio, el informe, la oferta, cotización o presupuesto, la orden de trabajo, la factura, el acta, el contrato, el memorando, la circular, el certificado, la hoja de vida o currículo. Es lo que normalmente ocupamos, ¿no? Dentro de lo que es la parte comercial y empresarial. Quien te lee interpreta tus errores como alguien con falta de inteligencia, falta de educación, falta de interés o falta de credibilidad. Entonces, como les dije yo desde un principio, de acuerdo a cómo hablamos, de acuerdo a cómo redactamos, nos presentamos así nuestra imagen. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo, perdón? No. Continuemos, mi estimada Dina, sin problema. Ya, vamos a los Sin textos problema. informales. Son los escritos por las nuevas tecnologías. Ya saben, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo lo que tenemos a diario en nuestro celular. Características se forma a partir de las relaciones de amistad, potencian la dimensión humana. Recomendaciones, cuidado con las formas. Tenemos las recomendaciones que hay que cuidar las formas verbales, enterarse de lo que uno puede hacer o no puede hacer. Tomemos en cuenta que aunque escribamos un WhatsApp, tenemos que hacerlo siempre de una manera adecuada, no necesariamente porque es un texto corto y es algo como informal, no podemos hacerlo como quiera, ¿no? Tenemos que guardar ciertos parámetros. Las más usuales es el correo electrónico, las redes sociales, el WhatsApp o el chat. Aquí tengo un ejemplo de cómo no debemos escribir. Por ejemplo, decimos, hola, ¿has visto el documento que te envié ayer? Es como que estuviéramos hablando de esa manera, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Como que fuésemos robots. Todo esto podemos ponerlo en un solo mensaje. A mí al menos no me gusta, es muy cansón. Yo nunca escribo de esta manera y siempre les digo a mis estudiantes que debemos evitar escribir así. Hola, ¿has visto el documento que te envié ayer? Y con los signos de interjección, de abrir y de cerrar, que siempre tienen que ser así, ¿no? De apertura y de cierre. En uno solo, al no ser que, claro, escribe un mensajito y abajo el siguiente, que se trata de lo mismo para no hacerle muy largo, pero de esta manera no es correcto escribir un WhatsApp, ¿sí? Bien, tenemos observaciones gramaticales y ortográficas también, que es importante. Por ejemplo, mire, la palabra si no, unida, es elección, y la palabra si no, separada, significa condición. A veces no sabemos cómo se escribe, ¿no? O sea, cuándo ocupar. Por ejemplo, decimos, si no vienes hasta las 7 de la noche, te quedarás sin cena, ¿sí? O si no pasas el año, la próxima vez no te pago la matrícula del colegio, ¿ya? Si no, no, elección. No, perdón, estoy al revés. No, aquí es elección. Estamos eligiendo algo. Decimos, por ejemplo, en condición hablamos con el si no separado, ¿sí? Si no vienes a tal hora, te quedarás sin comer. Si no pasas el año, no te matriculo, ¿ya? Y cuando es elección, decimos si no unido. Digo, por ejemplo, yo no quiero el libro rojo, sino el verde. Yo no quiero ir a la playa, sino quedarme en Quito, ¿sí? Entonces es una elección, si no elección y si no condición separado, ¿sí? Es una de las tantas cositas que son observaciones gramaticales en las que caemos así como en redondo porque dan pie a equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra enseguida o enseguida se escribe de las dos maneras. La palabra solo, según la RAE, ya no se tilda, aunque a mí me parece que esto es una muy mala decisión de la RAE porque sí causa un poco de confusión. La palabra solo de solamente o la palabra solo de soledad, igual ya no se tilda, ¿no? Por ejemplo, yo digo,
Yo vengo solo los viernes. Ahí tendríamos que poner una coma para que no haya ambigüedad o no haya malinterpretación. Yo vengo solo los viernes. Estoy diciendo que vengo solo, de soledad, solamente los viernes, ¿ya? Entonces, por eso es que digo que de gana quitó la tilde, la RAE, aunque ustedes pueden escribir con tilde y el autocorrector no les va a señalar con rojo. Sí se podría escribir, seguir escribiendo con tilde, aunque eso no nos dice la RAE que no, pero bueno, en todo caso yo sí ocupo la tilde en solo, cuando es de solamente, ¿no? Por ejemplo, los pronombres demostrativos ese, esa, eso, esas, estos, esta, este, esto. Antes se tildaban, ahora ya no se tildan, ¿sí? Estos, estas, ya no se tilda. Ninguno de estos ya no se tilda, según la RAE, ¿no? Y tenemos, perdón, las locuciones. Tenemos también locuciones latinas y extranjerismos. Las locuciones latinas son parte de nuestro lenguaje y debemos continuar ocupándolas, pero debemos saber cuándo las ocupamos, ¿no? Por ejemplo, decimos in situ. Yo sé para qué voy a ir, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, in situ significa en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? Y también hablamos de los extranjerismos, lo que habíamos hablado hace un ratito, que son modismos adaptados a nuestro lenguaje. Tenemos que adaptarlos, siempre y cuando no destruyamos nuestro lenguaje, siempre y cuando nuestro lenguaje sea lo principal, ¿no? Tenemos software, tenemos bullying, tenemos shopping. En lugar de decir shopping, digamos, me voy de compras, ¿sí? Y hay muchas cosas que podemos seguirles manteniendo para proteger nuestro lenguaje, ¿ya? Bueno, creo que con eso ya puedo concluir yo este webinar, que espero que les haya, o sea, esto es la punta del iceberg, en realidad, lo que les acabo de dar, solamente son unas pequeñitas luces para que vean lo importante y todo lo que se puede aprender en lo que es la redacción y cómo podemos mejorar en el manejo de nuestro lenguaje y en el manejo de nuestro lenguaje hablado y escrito. Entonces, bueno, le doy la palabra a Raúl, espero que les haya gustado muchísimo y si es que están interesados, pues tengo el temario del curso que se va a dar en base a justamente a este webinar y Excelente. espero que les haya gustado y les haya servido las poquitas cosas que les he enseñado hoy. Excelente, mi querida Dina, excelente. Tenemos una preguntita, por favor, en el público. Ruth Teresa nos pregunta, buenas noches, la expresión más, sin embargo, ¿es una expresión correcta? Repito, Pero, a ver, más, sin embargo, ¿es una expresión correcta? lo que pasa es que está redundando, mi querida. Sin embargo, o más, nada más, pero más sin tilde, ¿no? Porque no es de cantidad, sino más de pero. Y pero ya es el sinónimo de sin embargo. Entonces estamos diciendo pero, sin embargo, o más, sin embargo, entonces estamos redundando y no hace falta o de una, o solamente pero, o más, o sin embargo, pero no las dos, más, sin embargo, no. Es redundante, no hace falta. Perfecto, perfecto. Dice, Ruth nos dice, entendido, muchas personas usan esa expresión, ¿no? Bueno, Sí, ¿alguna no, otra no. pregunta por parte del público presente, por favor? ¿Sí? ¿No? Marco, por favor, active su micrófono, ingeniero Acuña, tenga la bondad. Bueno, muy buenas noches. Nada más para agradecer la gran disertación y también invitarles nuevamente al curso que próximamente estará dictando y agradecerles la atención, la presencia de cada uno de los miembros que han estado presentes aquí e invitarles también a todas las actividades del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, incluida el magno evento de la Feria Expotec y el Congreso Triple T que estará dándose a efecto en octubre 17, 18 y 19 en el Centro de Exposiciones Metropolitano de Quito. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestra eh, expositora, gran expositora en estos temas que nos abren mucho los criterios para poder mejorar todas nuestras formas de expresión y de redacción. Muchas gracias. Ingeniero, Gracias, gracias ingeniero también. Acuña.
De todas maneras, a todas las personas presentes, por favor, que estén interesadas en recibir una capacitación práctica, como ustedes lo vieron el día de hoy en el webinar. Miren, con cositas pequeñas nosotros podemos hacer grandes cosas, ¿no? El cambio como tal de una palabra a otra, pues para poder demostrar un poco más de profesionalismo, aparte de lo que ya hacemos, desde luego, claro está, mejorar nuestra redacción, pues sería algo sumamente icónico, ¿no? Estaremos enviando la información al respecto, por favor, por parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, quien acabó de hablar hace unos minutos el presidente. Agradecemos haberse estado conectado el día de hoy y les enviaremos la información, pues, por interno para las personas que de pronto estén interesadas en este taller. Mi querida Magister Dina Serrano, ha sido un gusto. Muchas gracias por su aporte el día de hoy para el colegio, que es fundamental para que todos nuestros participantes y seguidores pues sigan alimentándose, retroalimentándose de nuevos conocimientos día a día. Nuevamente un gusto, una linda noche, que pasen muy bien. Estaremos en la siguiente Muchísimas semana gracias con a nuevos todos temas. por su tiempo y su atención. Buenas noches, gracias. Que pasen muy bien, linda noche, gracias. No me cerrará todavía mi querido Raulito para poder leer los comentarios, ¿ya?